Hola, bienvenido nuevamente a mi canal. El video de esta semana es un video dedicado a un tema muy importante, pero un tema muy olvidado dentro de la electrónica analógica, y son las resistencias shunt. ¿Qué es una resistencia shunt? ¿Para qué se usa una resistencia shunt? ¿Cómo se ubica y en qué parte en un circuito? Arriba o abajo. ¿Para qué sirve? Y lo que vamos a hacer en este video es ver una simulación, un circuito que he preparado para que aprendamos el concepto. Vamos a ver el circuito, a entenderlo, vamos a ver diferentes hojas técnicas de diferentes proveedores de componentes electrónicos, qué es lo que ellos ofrecen encapsulado para poder trabajar de una manera mucho mejor utilizando amplificadores diferenciales. Y luego vamos a volver a nuestra simulación y vamos a mirar cómo el circuito por nosotros diseñado, siendo con operacionales más baratos, pues de alguna manera nos va a servir mucho también. Y sobre todo lo importante a este nivel es que tengamos muy claro el concepto y tengamos el concepto claro para poder hacer nuestros propios diseños. Así que sin más, pues vamos. Muy bien. Digamos que una resistencia shunt es una resistencia. Aquí tenemos una resistencia shunt. Es una resistencia cuya importancia es única y exclusivamente poder censar la corriente que está atravesando a esta resistencia, que se llama también resistencia de carga. Siempre que una fuente de voltaje le entrega una corriente a una resistencia, observen que aquí se va a quedar un voltaje. Esta resistencia que hay acá es una resistencia que está en serie con la resistencia de carga, resistencia shunt, y esa resistencia nos va a servir para, por medio de un circuito completo, este circuito que está aquí, utilizando un operacional, aquí estamos utilizando un operacional comparador, pues nos va a permitir tomar algún tipo de decisiones frente a la corriente que está saliendo de esta fuente, tanto para protección de la fuente como para protección de la carga. Así que sin más, pues vamos a mirar algunas hojas técnicas y ya volvemos a hacer las simulaciones. Antes de comenzar con cualquier hoja técnica, aquí hay un documento de la empresa Microchip que pues nos aconseja cómo hacer interfaces de los microcontroladores PIC, pero pues encontré una explicación buena en este documento acerca de las diferentes posibilidades de la resistencia shunt. La resistencia shunt sobre todo tienen dos posibilidades, así que necesito que estén muy atentos en este momento. Hay un voltaje que se le está entregando a una carga. Aquí también hay un voltaje que se le está entregando una carga. Pero la corriente que atraviesa, la corriente de carga a esta carga resistiva, pues no tenemos manera de conocerla si no es a través de una resistencia que haga que sense. Aquí le colocan RSense, una resistencia que hace el sensado de la corriente que atraviesa. Conociendo esta resistencia y conociendo su corriente, pues por medio de la ley de Ohm podemos encontrar el voltaje que hay de este punto a este punto. Conociendo el voltaje que hay en este punto, a un circuito de medida, este circuito de medida puede tomar decisiones, como disparar una protección, como tomar decisiones con un microcontrolador, como hacer un ajuste. De hecho, una resistencia puede ser el sensor en un sistema, en un control de corriente sobre esta carga a través de ese circuito de medida. Es muy importante que recordemos que aprendamos en este momento que existen solamente dos posibilidades para una resistencia shunt. La primera es la resistencia shunt antes de la carga, y a eso se le llama high side, o sea, en el lado alto, medición de la corriente en el lado alto. Y también hay una posibilidad que es la medición de colocar la resistencia shunt, colocarla aquí en el lado bajo de la carga, y colocar el circuito de medición de voltaje sobre esta resistencia, y eso va a hacer que de alguna manera en nuestro voltaje pues podamos medirlo acá y tomar decisiones, sea para activar un elemento de protección, un contactor, un relé o cualquier cosa de esas, y apagar nuestra carga para proteger la carga, o sea para tomar decisiones frente a la impedancia de salida de esta fuente para que pueda balancearse. Bueno, eso es un tema ya de microcontroladores, pero no nos olvidemos que esta es la primera configuración y esta es la segunda configuración. La configuración del diseño que vamos a trabajar ahora en nuestra simulación es la configuración con el low side. ¿Cuál utilizar y por qué utilizar? Alguna de ellas. La verdad es que ambas tienen sus ventajas y ambas tienen sus desventajas. Pudiéramos decir que utilizar high side, una resistencia shunt de high side, pues tiene la ventaja que la carga está directamente acoplada a la tierra,
y eso hace que no vayan a haber una especie de tierras virtuales en un futuro, mientras que aquí podemos ver que la carga que tenemos en nuestro circuito está sobre la resistencia shunt cuando trabajamos en la configuración del low side, y eso pues puede generar a veces un voltaje que en el circuito de la carga pueda estar sobre un pequeño nivel. Hay que tener en cuenta también que ya pueden ustedes ya podemos ir mirando con mucho cuidado que la resistencia shunt es una resistencia muy bajita respecto a la resistencia carga. ¿Para qué? Para que el divisor de voltaje que divide el voltaje entre esta carga y esta shunt pues deje toda la potencia acá en la carga, que es lo que queremos. Lo otro lo que queremos es solamente que esto esté en este circuito para medir aquí la medición, pero sin afectar la corriente que atraviesa. Así que sin más, pues miremos las soluciones que algunos proveedores dan. Esto es una configuración típica, está en el documento de Microchip acerca de utilización de resistencias para sensar corriente, y vamos a mirar en este momento cómo esta es la carga, ¿sí? Vamos a mirar en este momento la resistencia que atraviesa a la carga en serie, está trabajando sobre la carga, y vamos a mirar que este circuito que está acá conformado por la resistencia de entrada, por la resistencia asterisco, la resistencia de entrada y la resistencia asterisco, que es un amplificador diferencial. Este amplificador diferencial nos va a dar un voltaje aquí que es relativo a la resta de estos dos voltajes, que es proporcional a la resta de estos dos voltajes. O sea que el voltaje en la salida es proporcional al voltaje sobre esta resistencia. El conversor análogo digital toma este voltaje, lo lleva a un microcontrolador o a un Arduino o a cualquier cosa y puede ejercer algún tipo de control. Ya eso es dependiendo de la aplicación. Pero este circuito es el circuito básico de una utilización de una resistencia shunt para protección de cargas. Este documento es un documento de Microchip, da diferentes configuraciones. Aquí por ejemplo vemos utilizando un comparador, y ya en este momento la resistencia ha bajado, no de estar en high side sino en low side. Mire que en este circuito estamos utilizando en la parte de abajo la resistencia shunt. Llevamos en la parte de abajo la resistencia shunt, medimos el voltaje, este es nuestro circuito de medida, lo llevamos al conversor análogo digital y al PIC o al microcontrolador. Yo digo PIC porque estamos mirando una página de Microchip, pero vamos a mirar en este momento diferentes configuraciones, todas utilizando amplificadores diferenciales, y vamos a utilizar en este video un amplificador mucho más sencillo. Así que pasemos a otros. Los documentos técnicos están libres para internet, están libres para que los usemos cualquiera. Vamos a mirar otros constructores de equipos de amplificadores. Vamos a mirar la solución que nos ofrece Texas Instruments. Miren que fundamentalmente ellos hacen lo mismo. A una resistencia le colocan un circuito de medición de voltaje, generalmente comparador. Vamos a un conversor análogo digital y vamos al controlador, la misma opción. Ellos tienen dos opciones. La empresa Texas Instruments tiene el INA250, que vemos que tiene aquí el amplificador interno. No nos tenemos que preocupar por la resistencia, es una gran ventaja porque a veces las tolerancias son dañinísimas, mientras que aquí ya viene todo cuadrado. El voltaje de entrada, que atraviesa la resistencia y vamos directamente a la carga. Este circuito tiene una ventaja, y es que, bueno, una desventaja, y es que hay que hacer el proceso de llevarlo al conversor análogo digital y luego al microcontrolador. Diferente al INA260, que es un circuito que la empresa Texas Instruments lo ha desarrollado con un conversor análogo digital interno, y lo ha desarrollado también con una interfase I2C para comunicación serial. O sea que yo ya puedo directamente con este circuito llevar este bloque completo, porque es casi un bloque, un sistema completo, puedo llevarlo al microcontrolador sin necesidad de hacer conversiones, sin necesidad de preocuparme por el problema de comunicaciones, porque ya está cubierto en este punto. Así que sin más, pues ya después de haber mirado la solución de Texas Instruments, miremos también lo que nos ofrece Analog Device. Aquí pues obviamente nos están explicando el amplificador diferencial antes de cualquier cosa, y cómo la salida, el voltaje de salida, siempre y cuando R1 y R2 sean iguales, se comporta como el voltaje 2 menos el voltaje 1.
y de aquí de alguna manera pues vamos a tener nosotros un muy buen amplificador para utilizar. Estas son las fórmulas del CMR es una medida en decibeles y ese CMR va a ser importante porque nos vamos a dar cuenta que las decisiones que hay que tomar pues son de cuidado cuando se utiliza la resistencia en la parte superior de la carga o abajo. Este es un amplificador, el amplificador AMP03 de Analog Device con esta configuración. Mire que tiene todo lo que hemos visto. Se ven las resistencias de 25K cuadradas para que el voltaje de salida sea exactamente el voltaje de entrada menos el voltaje en la partilla negativa. Y vemos típicamente cómo se utiliza un circuito de estos. Aquí está la resistencia shunt. La corriente que pasa por acá genera un voltaje y dependiendo del voltaje en la resta entre el voltaje positivo y negativo, en este punto tenemos un voltaje de salida a través de este circuito, que es un circuito encapsulado que ya nos elimina a nosotros la necesidad de estar pensando en los cálculos de estas resistencias y sus tolerancias. Eso ya nos garantiza que funciona bien. Hay otras configuraciones donde hay doble para su inversión. Ya vamos a ver por qué es importante la inversión. Y esto, de alguna manera, pues nos permite a nosotros utilizar amplificadores diseñados específicamente para administrar una resistencia shunt, como el AD629. Cuando nosotros queremos hacer un control no, cuando queremos medir la corriente con una resistencia shunt para tomar decisiones, la empresa Analog Device tiene un amplificador operacional que quiero comentarlo en este video, que es el Analog Device 620, que es un amplificador de instrumentación. ¿Cuál es la ventaja de este amplificador? Bueno, la desventaja, pudieran decir algunos. La desventaja de este amplificador es que nos toca colocar las resistencias. Miremos aquí la configuración. Listo. Nos toca colocar nosotros las resistencias para configurar y las tolerancias deben ser mínimo del 1%. Pero pues obviamente con el AD620 podemos jugar resistencias al menos del 1% de tolerancia. Podemos jugar con que esta resistencia nos va a dar un voltaje de salida pues muy alineado después de la configuración, después de la sincronía que se le debe hacer, muy ajustado con la corriente que está realizando la resistencia shunt. Así que este es un amplificador de instrumentación. Este amplificador es muy usado también en electromedicina, es muy utilizado también bueno, aquí se ve, en electromedicina. También es muy utilizado para la administración de puentes de instrumentación, de puentes de instrumentación. Estoy buscando aquí un ejemplito de un puente de instrumentación para que lo veamos completo. Un puente de instrumentación es un puente con 4 resistencias donde desbalanceamos una. Balanceamos una específicamente para medir la corriente. Aquí de alguna manera vemos una especie de puente, solamente que estas resistencias les falta un punto para hacer puente. Aquí lo he encontrado. Este AD620 es un circuito integrado muy útil para poder de alguna manera, a partir de la variación en una de estas resistencias, censar el cambio de voltaje de corriente hacia acá, hacia la derecha o hacia la izquierda, entregando o absorbiendo corriente, y ver los voltajes en estos dos puntos para entregar un voltaje de salida que se va a seguir hasta nuestro control. Así que, sin más, este es el primer video sobre resistencia shunt. Vamos a hacer otro video donde vamos a analizar el circuito simulado para poder entender el concepto y cómo debemos hacer y aplicar nuestros diseños. Lo importante es que aprendamos que hay dos maneras de trabajar con una resistencia shunt: cuando la colocamos sobre la carga o cuando la colocamos bajo la carga. Son consideraciones diferentes. A veces se puede hacer de una manera, a veces se puede de la otra. Y vamos a hacer un ejercicio con una configuración utilizando la resistencia shunt por debajo. Así que este es el primer video. Esperemos el siguiente video de una resistencia shunt. Espero que te haya quedado muy claro el concepto que quería hoy como recordarles. Y muchas gracias por estar aquí. Esperemos próximos videos sobre resistencia shunt y sobre todo lo que es la ingeniería electrónica en general. Muchas gracias y chao, chao.